Hola, bienvenidos al emocionante mundo del aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza, y hoy los quiero invitar a sumergirse en las profundidades del suspenso y lo paranormal. ¿Están listos para explorar junto a nosotros las leyendas más aterradoras? Pero antes, les pido que se suscriban a nuestro canal, den like a este video y compartan la experiencia con amigos valientes. Hoy, viajaremos a San Luis Potosí, donde una hacienda esconde la leyenda del charro negro. En 2015, jóvenes valientes desafiaron lo desconocido en esta antigua construcción. ¿Qué oscuros secretos descubrieron? Acompáñenos y descúbranlo. Prepárense para el aullido del miedo. Antes de comenzar, quiero invitarlos a explorar la fascinante música de terror de Apócrifo. Si disfrutan del inquietante fondo sonoro de este video, visiten sus redes sociales, que les dejo en la descripción del video. Sumérjanse en el escalofrío musical para sus propios proyectos audiovisuales, con su música de fondo. Se los recomiendo ampliamente. Comenzamos. En el tranquilo estado de San Luis Potosí, en el año 2015, se encontraba una antigua hacienda rodeada por extensos campos y caminos solitarios. Esta hacienda, con una historia rica y misteriosa, era el lugar perfecto para la leyenda del charro negro, un jinete oscuro que acechaba los rincones más oscuros de la región. Años atrás, un grupo de jóvenes aventureros visitó la hacienda en busca de emociones fuertes. Animados por la curiosidad y desafiando las advertencias de los lugareños, decidieron realizar una sesión de Ouija en uno de los salones abandonados de la antigua construcción. La atmósfera estaba cargada de energía mientras los jóvenes intentaban contactar con seres del más allá. La sesión de Ouija resultó en una serie de eventos inquietantes que sellaron el destino de la hacienda. Los participantes, asustados por lo que habían desencadenado, abandonaron el lugar, dejando atrás una energía negativa que persistiría en la hacienda durante años. En 2015, los trabajadores que se encargaban del mantenimiento de la hacienda comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables. Sombras oscuras se movían por los pasillos desiertos, extraños sonidos llenaban la noche y, en repetidas ocasiones, los trabajadores afirmaban ver la figura del charro negro, el jinete sin rostro que emergía de la oscuridad. Los testimonios se multiplicaban y la leyenda del charro negro cobraba vida en la mente de quienes se atrevían a adentrarse en los terrenos de la hacienda. Los lugareños, temerosos de lo que consideraban como la manifestación de fuerzas sobrenaturales, evitaban pasar cerca de la antigua construcción al caer la noche. Una noche en particular, un grupo de trabajadores decidió enfrentar sus miedos y explorar la hacienda en busca de respuestas. Equipados con linternas y valentía, se aventuraron por los pasillos sombríos y los patios desiertos. La tensión en el aire era palpable, y el sonido de sus pasos resonaba en la quietud de la noche. De repente, una sombra oscura se materializó frente a ellos, tomando la forma del temido charro negro. El silencio se apoderó del grupo mientras la figura avanzaba lentamente hacia ellos. Los trabajadores, paralizados por el terror, observaron cómo el jinete sin rostro los rodeaba en un círculo. La leyenda del charro negro, que había sido alimentada por décadas, parecía estar cobrando vida de una manera más aterradora de lo que jamás habrían imaginado. El misterio de la hacienda y sus oscuros secretos se revelaban ante los ojos aterrorizados de aquellos que se atrevieron a desafiar lo desconocido. La figura del charro negro, con su presencia imponente y silenciosa, señaló directamente a los trabajadores con un gesto sombrío. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de cada uno de ellos, y en ese instante, las linternas que portaban se apagaron misteriosamente. La oscuridad total envolvió a los valientes exploradores, sumiéndolos en una inquietante incertidumbre. El silencio se volvió aún más opresivo, solo interrumpido por la pesada respiración de los trabajadores. Cuando las linternas parpadeantes volvieron a cobrar vida, la figura del charro negro ya no estaba frente a ellos. Un susurro de viento inusualmente frío sopló a través de los pasillos desiertos, llevándose consigo el eco de su presencia. Aterrorizados, los trabajadores se miraron entre sí, buscando explicaciones en sus rostros pálidos. El misterioso encuentro con el charro negro había dejado una marca indeleble en sus mentes, y la realidad de la leyenda que creían superada ahora se manifestaba con fuerza renovada. Decidieron abandonar la hacienda, con la paranoia aferrándose a ellos en cada paso. El camino de regreso a sus hogares se convirtió en un trayecto lleno de sombras danzantes y susurros incomprensibles. La leyenda del charro negro, que antes solo era un cuento entre los lugareños, ahora se imponía como una experiencia viva y tangible. A partir de esa noche, la hacienda quedó sumida en un silencio aún más profundo. Los trabajadores, a pesar de su temor, no podían dejar de preguntarse sobre la conexión entre la sesión de Ouija de años atrás y el inquietante encuentro con el charro negro. ¿Habían desatado fuerzas que escapaban a su comprensión? ¿O acaso la leyenda tenía sus raíces en eventos mucho más antiguos y oscuros?
La hacienda, envuelta en su misterio, esperaba silenciosa la siguiente vez que la oscuridad trajera consigo la presencia del jinete sin rostro. El charro negro, acechante y etéreo, seguía siendo un enigma sin resolver, desafiando la lógica y sembrando el terror en cada sombra que caía sobre San Luis Potosí. El trabajador serio y reservado, quien siempre se mantenía al margen de las manifestaciones paranormales en la hacienda, se acercó a sus compañeros después de escuchar sobre el inquietante encuentro con el charro negro. Su semblante habitualmente imperturbable ahora reflejaba una sombra de preocupación. Con voz pausada, el trabajador comenzó a relatar la verdadera historia detrás de la presencia del charro negro en la hacienda. Recordó la noche en la que él y sus amigos habían decidido jugar a la ouija en el mismo salón ahora lleno de misterio. Las velas parpadeaban mientras las manos de los jóvenes se movían sobre el tablero, intentando establecer contacto con el más allá. Las respuestas que obtuvieron durante la sesión de ouija fueron desconcertantes y parecían provenir de una entidad sombría que se hacía llamar el charro negro. En su afán de obtener más respuestas, los jóvenes ignoraron las advertencias y continuaron con la sesión, sellando un pacto inadvertido con fuerzas que no comprendían completamente. Fue a partir de esa noche que la hacienda comenzó a cambiar. Sombras inquietantes se deslizaban por los pasillos, y extraños fenómenos se apoderaban de la tranquilidad del lugar. El trabajador recordó cómo, gradualmente, el charro negro empezó a materializarse, como una respuesta al llamado inadvertido que realizaron aquella noche jugando a la ouija. Los años pasaron, pero la presencia del jinete oscuro persistió, intensificándose en la medida en que la antigua construcción era olvidada por el tiempo. Los trabajadores escucharon con atención las revelaciones del compañero, con sus mentes aún procesando la conexión directa entre sus acciones pasadas y las consecuencias presentes. La hacienda, ahora envuelta en una aura de malestar, se convirtió en el epicentro de un misterio que parecía más grande que cualquier explicación lógica. El trabajador serio, al revelar la verdad detrás de la leyenda del charro negro, había desenterrado secretos enterrados en el pasado y avivado el temor que yacía dormido en lo más profundo de la hacienda de San Luis Potosí. Días después de la revelación del trabajador serio, la intriga y el miedo seguían aferrándose a los corazones de aquellos valientes exploradores. Decidieron volver a la hacienda en la oscura quietud de la noche, esta vez con la compañía del hombre que, hasta entonces, siempre se había mantenido en silencio frente a los sucesos sobrenaturales. El grupo avanzó por los pasillos, apenas iluminados por la luz temblorosa de sus linternas. A medida que se adentraban en las caballerizas, las sombras parecían cobrar vida, tomando la forma amenazante del charro negro. Los relinchos lejanos de caballos invisibles resonaban en la penumbra, mientras lamentos angustiosos se filtraban desde algún lugar indeterminado. De repente, la sombra del jinete oscuro se deslizó por los pasillos de las caballerizas, moviéndose con una gracia sobrenatural. Los exploradores contuvieron la respiración, temblando de miedo mientras el charro negro se desvanecía entre las sombras. Decidieron dirigirse al salón donde años atrás habían desencadenado el maleficio jugando a la ouija. Cada paso que daban resonaba en la madera crujiente del suelo, aumentando la tensión en el aire. Cuando llegaron al salón, una sensación helada los envolvió, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. El grupo, decidido a desentrañar los misterios que rodeaban la hacienda, comenzó a sentir una presión en el pecho, como si la atmósfera misma estuviera cargada con la energía de lo sobrenatural. Murmullos ininteligibles llenaron la habitación, formando un coro inquietante de voces que resonaban con los lamentos lejanos. Frente al tablero de la ouija, que permanecía en el centro del salón como un testigo silencioso del pasado, las linternas parpadearon de manera intermitente. La sombra del charro negro se materializó nuevamente, pero esta vez, su presencia era más tangible, como si estuviera decidido a recordarles el pacto inadvertido que habían sellado. La sala parecía exhalar susurros de angustia mientras los exploradores, atrapados en un juego de sombras y lamentos, se enfrentaban a la realidad de haber despertado a algo más allá de su comprensión. La leyenda del charro negro, alimentada por el juego de ouija y ahora encarnada en sombras danzantes, continuaba tejiendo su hechizo sobre la hacienda de San Luis Potosí. En el salón polvoriento, la quietud se rompió abruptamente cuando un lamento aterrador resonó en la oscura atmósfera. El sonido estremecedor parecía provenir de las paredes mismas, como si el lugar se lamentara por las energías oscuras que lo habían envuelto durante tanto tiempo. Mientras los exploradores se miraban entre sí con ojos desorbitados, la vieja ouija, ahora un artefacto macabro en medio del salón, comenzó a moverse por sí misma. Las letras se alineaban para deletrear palabras inquietantes, formando mensajes que parecían emanar de lo más profundo de la oscuridad. La lúgubre melodía del lamento se fusionó con las palabras deletreadas por la ouija. Era como si el mismo lugar estuviera hablando, expresando su pesar por la imprudencia humana. En ese momento, una voz burlona se filtró en la habitación, desgarrando el silencio con su tono malévolo.
El charro negro, en su forma sombría, se manifestó nuevamente, atormentando al grupo de trabajadores con su presencia. Cada movimiento del jinete oscuro estaba lleno de malicia, como si estuviera disfrutando de la angustia que provocaba en aquellos que habían desafiado las fronteras entre lo tangible y lo espiritual. Las luces parpadeaban intermitentemente, creando sombras danzantes que aumentaban la intensidad del miedo. El grupo, ahora presa de la presencia indomable del charro negro, intentaba desesperadamente encontrar una salida de la habitación saturada de energías oscuras. El lamento persistente y la voz burlona se entrelazaban, formando un coro aterrador que resonaba en los oídos de los trabajadores. La Ouija, como un medio de comunicación con lo desconocido, continuaba revelando mensajes que profundizaban en la conexión entre el juego imprudente de años atrás y la tormenta espiritual que ahora los envolvía. Bajo la mirada burlona del charro negro, el grupo se veía atrapado en un juego de miedo que iba más allá de su comprensión. La hacienda, testigo silente de su tormento, parecía respirar con las sombras y susurros que llenaban la sala. El jinete oscuro, aún sin revelar completamente sus intenciones, seguía atormentando a aquellos que habían osado perturbar la paz del más allá. Los trabajadores, paralizados por el miedo que los envolvía en el salón polvoriento, permanecían inmóviles mientras las sombras danzaban y los lamentos resonaban. Fue en ese momento de quietud sepulcral que la voz del charro negro, enigmática y llena de ira, se hizo presente con una intensidad que perforó el silencio. «Busco venganza», resonó la voz del jinete oscuro, inundando la habitación con su tono aterrador. Los trabajadores, atónitos, se miraron entre sí, tratando de comprender las palabras que se deslizaban desde lo más profundo de la oscuridad. El charro negro continuó hablando con un eco que resonaba en cada rincón del salón. Relató la historia de su muerte injusta, cómo fue traicionado y asesinado, y cómo su espíritu había quedado atrapado entre los mundos, buscando venganza contra aquellos que lo habían llevado a su destino funesto. Las sombras adquirieron una densidad aún mayor mientras la presencia del jinete sin rostro se intensificaba. Los trabajadores, ahora conscientes de la tragedia que habían desencadenado, se sintieron impotentes frente a la furia del charro negro, quien había sido convocado por el juego temerario de la Ouija. El jinete oscuro, con su voz lúgubre, describió los tormentos que había sufrido en el más allá y como cada sombra, cada lamento, cada susurro, eran manifestaciones de su dolor y deseo de justicia. La habitación parecía encogerse bajo la influencia de su presencia, y el aire se volvía más denso con la energía vengativa que emanaba de él. Los trabajadores, ahora completamente conscientes de la gravedad de la situación, se vieron atrapados en el dilema de enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. El charro negro, en busca de redención y venganza, les dejó en claro que la oscuridad que los rodeaba era una manifestación de su sufrimiento sin resolver. Mientras las palabras del jinete oscuro se desvanecían en el aire enrarecido, el grupo quedó sumido en un terror silencioso, consciente de que estaban en medio de una lucha entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La venganza del charro negro, desencadenada por el juego imprudente de la Ouija, continuaba desplegándose, y el destino de los trabajadores estaba enredado en los hilos de la leyenda que habían desatado. El trabajador que hasta entonces se había mantenido serio y callado, con la mirada cargada de pesar, finalmente rompió su silencio para revelar la verdad atroz que había escondido durante tantos años. Confesó que él y sus amigos, antes de jugar a la Ouija, habían asesinado a un hombre vestido de charro negro. Un escalofrío recorrió la habitación al escuchar la confesión, y la conexión entre el pasado oscuro y la presencia vengativa del jinete oscuro se volvía cada vez más clara. Arrepentido por su participación en aquel acto atroz, el hombre instó al grupo de trabajadores a abandonar la hacienda, a liberarse de las cadenas de la venganza que se cernían sobre ellos. Les aseguró que no merecían pagar con sus vidas el precio de los errores cometidos en el pasado. Sin embargo, mientras pronunciaba estas palabras, la oscuridad se cerró a su alrededor. El charro negro, con su presencia imponente, emergió de las sombras. El trabajador que confesó su culpa se enfrentó al jinete oscuro con resignación en sus ojos, listo para aceptar la consecuencia de sus acciones pasadas. Con un gesto silencioso, el charro negro envolvió al hombre en sus sombras, y ambos desaparecieron en la oscuridad de la hacienda. El resto del grupo, observando la escena con asombro y miedo, quedó en un silencio lleno de preguntas sin respuesta. La hacienda, ahora sumida en la quietud, parecía retener las historias de aquellos que se atrevieron a desafiar lo sobrenatural. La venganza del charro negro había sido ejecutada, pero la lección quedó suspendida en el aire. ¿Era la justicia divina o simplemente una cadena perpetua de sufrimiento? Los trabajadores, aunque liberados del tormento inmediato, quedaron con una sensación de inquietud y reflexión. La línea entre el bien y el mal se había desdibujado, y la leyenda del charro negro seguía tejiendo su trama en los rincones oscuros de la hacienda de San Luis Potosí. Muchas gracias por acompañarnos en este escalofriante viaje.
Soy Carlos Mendoza, su guía en el aullido del miedo. Espero que hayan disfrutado de esta aterradora experiencia. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, darle like y dejarnos sus comentarios. ¿Quieren más historias espeluznantes? Suscríbanse ahora para no perderse ni un solo escalofrío. Nos vemos en la próxima entrega, donde exploraremos nuevos terrores que aguardan en la oscuridad. Hasta entonces, manténganse a salvo, y que los miedos no los encuentren desprevenidos.